En el otoño seco de 1997, las ráfagas heladas recorrían los acantilados negros de una isla solitaria atrapada en la inmensidad del Océano Pacífico. La misteriosa isla Socorro emergía entre la bruma volcánica como un santuario desolado, donde el crujido de las rocas basálticas ocultaba la ausencia total de un canto ancestral. Aquel silencio sepulcral guardaba el enigma de una criatura alada que había desaparecido sin dejar rastro alguno de su auténtico hogar en las alturas de la cordillera insular. Solo 44 ejemplares sobrevivían recluidos en jaulas europeas, portando en sus frágiles alas el último aliento de una especie al borde de la extinción definitiva. Los expertos internacionales consideraban que liberar estas frágiles aves en un ecosistema dominado por predadores destructivos representaba una sentencia de muerte inevitable. A pesar de las advertencias, un pequeño grupo de científicos decidió arriesgarlo todo en una travesía titánica para devolver la vida a las laderas volcánicas más inhóspitas. Si te gustan las historias reales que demuestran cómo la vida silvestre puede resurgir con fuerza en los rincones más difíciles del planeta, considera suscribirte al canal. Esta audaz hazaña biológica desencadenaría una transformación planetaria sin precedentes, reescribiendo por completo los manuales de biología marina y conservación de especies. Para comprender el milagro de esta resurrección alada, debemos viajar al pasado y descubrir la tragedia que convirtió a un paraíso en un infierno para la fauna nativa. La paloma del Socorro libraría una batalla invisible contra la historia para recuperar el suelo sagrado que le fue arrebatado por la huella imprudente de la humanidad entera. Emergiendo abruptamente del archipiélago de Revillagigedo, Socorro presenta una topografía volcánica hostil modelada por vientos furiosos y laderas cubiertas de denso matorral. Las comunidades costeras mexicanas contemplaban desde la lejanía este territorio insular como un baluarte inalcanzable, donde el agua dulce escaseaba bajo el sol abrasador. El clima extremo y las rocas filosas moldearon un aislamiento biológico perfecto, creando un refugio único donde la evolución experimentó en soledad durante varios milenios. Sin embargo, la llegada de embarcaciones humanas en la segunda mitad del siglo XIX alteró irremediablemente la delicada armonía que reinaba en las zonas más altas. Los marineros introdujeron gatos domésticos que rápidamente se asilvestraron, transformándose en cazadores implacables frente a las aves que no conocían el verdadero peligro. Al mismo tiempo, rebaños de ovejas salvajes devoraron la vegetación nativa, erosionando el suelo sagrado y destruyendo el sotobosque donde la paloma nidificaba en total paz. La caza desmedida por parte de tripulaciones y tropas militares erradicó los últimos bandos que sobrevolaban desesperadamente los bosques de hermosos helechos arborescentes. La burocracia ambiental de la época ignoró los continuos llamados de alerta mientras el ecosistema colapsaba bajo las pisadas del ganado y las garras del feroz depredador. Para el año 1972, el último avistamiento confirmado en estado silvestre selló el destino aparente de la especie con una tristeza desgarradora. La ausencia de este dispersor clave de semillas desencadenó un efecto dominó devastador en la flora endémica, empujando a los árboles nativos al envejecimiento prematuro. Sin la paloma para consumir los frutos del manzanillo y esparcir la vida en las cumbres, la masa forestal de la isla comenzó a fragmentarse a un ritmo sumamente alarmante. El equilibrio trófico se desmoronó por completo, dejando a los insectos locales sin su principal regulador y alterando la cadena alimenticia de toda la estructura insular. La tierra erosionada caía en picado hacia el mar durante las lluvias torrenciales, ahogando los arrecifes cercanos en una marea impenetrable de lodo y desesperación ecológica. Fue entonces cuando un equipo multidisciplinario de ornitólogos propuso un experimento loco: erradicar a las plagas invasoras y reintroducir a la bella paloma extinta. La comunidad científica internacional reaccionó con extremo escepticismo, argumentando que los gatos asilvestrados exterminarían al último grupo de crianza en la zona. Trazar un plan en un territorio tan inaccesible parecía un suicidio financiero y logístico que pocos biólogos de renombre estaban dispuestos a respaldar con total firmeza. No obstante, una ventaja oculta jugaba a favor del proyecto. El aislamiento absoluto de la isla permitía un control total sobre las especies no deseadas en aquella zona. Si lograban limpiar el terreno y restaurar la flora primordial, la paloma tendría un santuario exclusivo libre de competidores continentales y enfermedades peligrosas. Los conservacionistas decidieron dar el primer paso en una carrera contra el tiempo, confiando en la capacidad de regeneración del mundo silvestre atormentado por años. ¿Cómo logró una pequeña ave sin defensas naturales desarrollar características tan particulares para sobrevivir en un ambiente volcánico aparentemente tan inhóspito? Durante miles de años de aislamiento evolutivo, la paloma del Socorro desarrolló un plumaje canela profundo que la camuflaba entre la hojarasca y la lava más oscura.
Sus patas cortas y robustas estaban perfectamente adaptadas para desplazarse por el suelo rocoso, mientras que su canto melancólico resonaba por las profundas cañadas. Al no existir predadores mamíferos en su historia ancestral, el ave perdió el instinto de huida rápida, una adaptación fascinante que luego facilitó su propia ruina. Las leyendas de los navegantes antiguos hablaban de un pájaro místico que caminaba sin temor hacia las manos de los hombres, confiado en la paz eterna de su hogar. Pero la llegada de las armas de fuego y la introducción inconsciente de especies exóticas quebraron esa confianza mitológica de manera sumamente brutal y definitiva. En los laboratorios de Europa, la especie sobrevivía únicamente gracias al esfuerzo de criadores privados que mantenían la reserva genética en pequeños aviarios urbanos. Fue el visionario ornitólogo alemán Louis Baptista quien dedicó su vida a coordinar a los zoológicos del mundo para evitar que la llama de la ave se apagase para siempre. Baptista entendió que el verdadero destino de la paloma no era el cautiverio en jaulas doradas, sino el regreso triunfal al suelo caliente de su hermosa isla natal. Organizar la odisea de rescate implicó enfrentar desafíos burocráticos gigantescos entre instituciones internacionales y los altos mandos de la Armada Mexicana. El equipo de campo tuvo que capturar minuciosamente a los mejores ejemplares reproductores para asegurar la mayor diversidad genética posible en el nuevo linaje vivo. Las aves fueron sometidas a rigurosos exámenes sanitarios en aviarios de transferencia para garantizar que no portaran patógenos peligrosos al ecosistema insular. La logística para transportar las frágiles cajas de madera a través de millas de mar picado exigió un nivel de precisión militar y un cuidado verdaderamente quirúrgico. Cada fuerte sacudida de la embarcación amenazaba con estresar mortalmente a los viajeros alados, manteniendo en constante vilo el corazón de los científicos encargados. El grupo inicial constaba de una proporción cuidadosamente balanceada de machos y hembras fértiles, seleccionados para maximizar las probabilidades de nidificación. Durante varias semanas, los conservacionistas trabajaron día y noche en la erradicación violenta de la población de gatos y en la expulsión del ganado bovino. Los botánicos locales replantaron miles de brotes de árboles nativos en las zonas altas para reconstruir el hábitat primordial que alimentaría a las futuras tropas. Los aviarios de aclimatación se construyeron en medio de la ladera volcánica, expuestos a la humedad constante y a las tormentas repentinas del Océano Pacífico. El peligro de un fracaso rotundo acechaba en cada etapa del proceso, mientras las voces críticas en el continente predecían un desenlace trágico bastante inminente. Aún así, la pasión del equipo no decayó, impulsada por la convicción de que la naturaleza responde con generosidad cuando se le brinda una verdadera oportunidad. Las aves pisaron suelo insular dentro de las jaulas temporales, escuchando por primera vez en décadas el eco del viento entre los barrancos de su patria ancestral. Los biólogos observaban con aliento contenido cómo las palomas exploraban la hojarasca local, reconociendo por instinto primario los frutos de la tierra sagrada. El ambiente respiraba una tensión insoportable en las horas previas al momento decisivo de abrir las compuertas hacia la libertad absoluta e incondicional del ave. Los últimos análisis de laboratorio confirmaron que el terreno estaba limpio de predadores y que la vegetación había recuperado su vigor vegetativo original. La escena estaba lista para ejecutar uno de los actos de justicia ambiental más ambiciosos y arriesgados del siglo XXI en América Latina y en todo el mundo. El 12 de octubre de 2019 se abrieron formalmente los contenedores bajo un cielo despejado que iluminaba la cumbre del monte Everman con majestuosidad. Las primeras palomas salieron lentamente de sus guacales, desplegando sus alas de tono canela brillante al sentir la brisa marina rozar su pecho liberado al fin. Con un aleteo firme y decidido, las aves se internaron rápidamente en la densidad de los matorrales volcánicos, desapareciendo de la vista de los investigadores. El silencio regresó al paisaje insular, dejando tras de sí un halo de incertidumbre sobre si las criaturas lograrían adaptarse al rigor de la vida salvaje del lugar. Los científicos se retiraron a las estaciones de monitoreo lejanas, iniciando una vigilia sistemática que se extendería por varios meses mediante cámaras trampa. Los primeros reportes de campo fueron desalentadores, pues el denso follaje y la topografía escarpada dificultaban el rastreo visual de las aves liberadas al medio. Durante casi 2 años, las señales de radiotransmisión emitían datos dispersos que hacían temer lo peor entre los miembros de la expedición de conservación insular. La duda carcomía a los expertos. ¿Habrían sobrevivido al embate de las tormentas tropicales o habrían sucumbido ante el aislamiento en el relieve tan hostil? Sin embargo, en el verano de 2021, un giro contraintuitivo cambió radicalmente el rumbo de las investigaciones y la historia de la ecología moderna.
Las condiciones del hábitat libre de depredadores exóticos resultaron ser infinitamente más favorables de lo que la ciencia más optimista había calculado antes. La disponibilidad sin precedentes de frutos nativos y agua de niebla permitió que los ejemplares mostrasen tasas de supervivencia de prácticamente un 100%. Un censo exhaustivo mediante tecnología satelital reveló una verdadera explosión demográfica en las cañadas más profundas y resguardadas de la gran isla tropical. Las cámaras registraron decenas de nidos activos construidos hábilmente en las ramas del arbolado nativo, albergando huevos sanos y polluelos eufóricos por nacer. Aquella población inicial de aves reintroducidas no solo había sobrevivido, sino que se estaba multiplicando a una velocidad nunca antes presenciada en cautiverio. La isla Socorro se convirtió de la noche a la mañana en el reservorio genético más importante y dinámico para el rescate de avifauna en peligro crítico mundial. Los análisis genéticos demostraron que la descendencia nacida en libertad presentaba niveles de vigor biológico superiores a los de sus progenitores europeos. El miedo a que la especie hubiera perdido sus instintos salvajes tras décadas de confinamiento fue desmentido categóricamente por la propia biología animal. El ecosistema asimiló a su antiguo habitante en un balance perfecto, demostrando que la naturaleza retenía la memoria profunda de su estructura original pura. Las laderas del volcán volvieron a vestirse con los tonos rojizos del follaje regenerado, marcando el triunfo definitivo de la ciencia sobre la destrucción humana. Las autoridades ambientales declararon el éxito de la primera fase, consolidando un hito histórico que serviría de faro para proyectos futuros en todo el globo. Al realizar las revisiones médicas de la segunda generación de palomas, los investigadores descubrieron un fenómeno biológico verdaderamente sorprendente y único. Los ejemplares nacidos en la isla registraron un aumento significativo en su masa muscular y una intensidad de color sin precedentes en sus plumas pectorales. La ausencia total de estrés por confinamiento y la dieta natural rica en nutrientes insulares potenciaron una adaptación anatómica mejorada en la población. Este éxito desencadenó un proceso de conservación inversa inédito. Especímenes criados en Socorro comenzaron a ser trasladados a centros de estudio globales. La isla, que una vez fue en el cementerio de la especie, se convirtió en el faro de repoblación mundial desde donde se enviaba vida a otros santuarios protegidos. Este intercambio internacional devolvió el prestigio a los programas de rewilding, demostrando que las especies extintas en libertad pueden retornar con éxito. La transformación no fue solo ecológica, sino que impactó profundamente la economía y la sociedad de las comunidades humanas en las costas continentales. Poblaciones de pescadores locales fueron capacitadas para convertirse en guardianes ambientales y guías de ecoturismo científico altamente especializado. El modelo de autogestión comunitaria permitió generar ingresos sostenibles mediante el resguardo de la biodiversidad, dejando atrás la caza furtiva ancestral. Los jóvenes de la región encontraron un nuevo sentido de orgullo e identidad al convertirse en los protectores oficiales de la paloma del suelo volcánico. Organismos internacionales otorgaron financiamientos millonarios para asegurar el monitoreo perpetuo y la investigación científica de los ecosistemas insulares. El proyecto de la Paloma del Socorro fue aclamado en cumbres mundiales como el ejemplo supremo de cómo la voluntad humana puede revertir el desastre causado. La tierra, que parecía condenada a ser un desierto de roca inerte, floreció de nuevo en una intrincada red de interacciones biológicas llenas de vitalidad. La semilla que dormía en las entrañas de los árboles volvió a germinar gracias al paso constante del ave por las laderas del majestuoso volcán dormido insular. La historia de esta paloma demostró que ningún daño causado por la humanidad es absolutamente irreversible si se actúa con rigor técnico y determinación. La ruina provocada por la mano del hombre fue superada por un esfuerzo colectivo de restauración que devolvió la dignidad al patrimonio natural mexicano. Hoy en día, los guardianes comunitarios recorren los senderos volcánicos escuchando con emoción el canto ancestral que resuena libre en la bruma de la tarde. El rescate de la paloma ha revitalizado la memoria oral de los ancianos, quienes ven en el regreso del ave una señal de sanación para sus propias raíces locales. La conexión entre la comunidad y su entorno se ha fortalecido hasta convertir cada rincón de la isla en un templo sagrado de convivencia armónica perpetua. Aquella playa donde en 1997 reinaba la desesperación con apenas un puñado de jaulas, alberga hoy a miles de aves en total libertad. El contraste entre el número trágico del inicio y la abundancia del presente nos recuerda la asombrosa capacidad de resiliencia de la vida silvestre global. Los desafíos del futuro persisten debido al cambio climático y al ascenso de las aguas, pero el ecosistema insular se encuentra hoy más fuerte que nunca antes.
La sabiduría de las comunidades nativas, combinada con la ciencia rigurosa, ha demostrado ser la fórmula definitiva para salvar el futuro de nuestro planeta. El aleteo de la paloma del socorro rompe el aire del Pacífico como un recordatorio poético de que la Tierra siempre reclama lo que por derecho le pertenece. En las cumbres del volcán, el espíritu de la naturaleza silvestre permanece indomable, recordándonos que mientras exista una chispa, la vida renacerá libre. La paloma del socorro vuela libre sobre el suelo volcánico, sellando para siempre la promesa de que la esperanza y la creación siempre triunfarán al final.